Vamos a ver el teorema de Rolle. Sí. Bien. El teorema de Rolle dice sea y igual a f de x una función continua en el intervalo cerrado a, b. Además, debe ser diferenciable en el intervalo abierto a, b. Y el valor de la función en los extremos, es decir, en los extremos me refiero al intervalo, ¿no? Donde está definida la función. Es decir, la función evaluada en A debe de ser igual a la función evaluada en B y esto debe de ser igual a 0. Si se cumplen esas condiciones, entonces podríamos concluir en que existe un número C que pertenece al intervalo A, B, ¿sí? Este número va a existir o va a estar dentro del intervalo donde la función está definida, ¿no? Es decir, A, B, tal que se va a cumplir que la derivada en ese número C va a ser igual a 0. Bien, entonces, aquí podemos observar gráficamente qué es lo que nos dice este teorema, ¿no? ¿Cuál es la interpretación geométrica? Cuando hablamos de derivada, ya hemos visto, ¿no?, que la derivada es la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un punto C, acá arriba tendré el punto C, f de C, ¿cierto? Y ahí se trazará la recta tangente, ¿de acuerdo? Esta línea roja es la recta tangente en el punto C, f de C. Como nos dicen que la derivada es 0, en otras palabras, la pendiente de la recta tangente es 0, es decir, no hay inclinación, es una recta horizontal, ¿cierto? Bien, es una recta horizontal que es paralela, ¿no?, al eje X. Porque acá tenemos esta línea o curva de color rojo, es la gráfica de la función f de x, ¿sí? Y los extremos de la función acá es 0, ¿no? Entonces, bien, entonces les decía, ¿no? Tenemos una función que es la curva de color azul. Tengo una función donde sus extremos, es decir, en el punto A y en el punto B, la función vale 0. Por ello están aquí pegados al eje X, ¿no? Entonces, va a existir un número C que va a pertenecer a este intervalo, ¿no? Es decir, va a estar dentro del intervalo A, B, tal que se va a cumplir que su derivada en ese punto va a ser 0. Dicho de otras palabras, ¿no?, como la derivada es la pendiente de la recta tangente y me dicen que es 0, esta será horizontal, por lo tanto va a ser paralela al eje X, ¿de acuerdo? Bien, entonces, una función con el valor de su función en los extremos 0 podría tener esta forma, ¿no? La gráfica puede estar hacia arriba o de repente puede estar en la parte inferior, pero igual cumple la condición, ¿no? O podría ser que tenga así también esta forma, ¿no? Que aquí tendríamos dos valores para C, ¿no? Porque aquí el teorema dice existe, entonces existe un número C, o sea, por lo menos uno, podrían ser más, como en este ejemplo tenemos, aquí tendríamos un número C que está en el intervalo y que cumple la condición, ¿no?, que la derivada es igual a 0, y aquí en esta otra parte de la gráfica también podríamos tener otro número C que verifica todas las condiciones, ¿de acuerdo? Bien. Esto de que los extremos son iguales a 0 podría también ampliarse a decir o a considerar simplemente que los extremos sean iguales a 0, sin importar que el valor de la función sea 0, ¿no? Sino basta que sean iguales a, podría ser igual a otro número.
Entonces, el decir que sean iguales sin interesar que sea específicamente igual a 0, significa, ¿no? Esto, ve, esta gráfica, que ya no va a estar acá pegado al eje X, sino que podría estar más arriba, pero que igual en sus extremos el valor es el mismo. Y aún así, se va a seguir verificando el teorema de Rolle, ¿de acuerdo? Bueno, la interpretación geométrica, lo que les acabo de explicar con las gráficas, ¿no? Dice, el teorema de Rolle nos garantiza que existe al menos un número C, donde por el punto C, f de C se puede trazar una recta tangente paralela al eje X. Es decir, la pendiente de la recta tangente es 0, ¿cierto? Lo que acabo de explicarles. Bien, acá nos dan un ejemplo. Nos dicen, sea f de x igual a x a la cuarta menos 2x al cuadrado en el intervalo de menos 2 a 2, ¿no? Verificar el teorema. Entonces, a ver. X a la cuarta menos 2x al cuadrado. X a la cuarta menos 2x al cuadrado. Bien. A ver. Nos dan la función f de x igual a x a la cuarta menos 2x al cuadrado. Y esta está definida en el intervalo de menos 2 a 2. Ya está. Perdón. Ahí está, x a la cuarta menos 2x cuadrado de menos 2 a 2. Ya está. Bien. Entonces, me piden mostrar, ¿no?, si esta función verifica el teorema de Rolle. ¿Qué necesito en el teorema de Rolle? ¿Qué nos dice? Nos pide que la función sea continua en el intervalo cerrado, a, b, en este caso a, b es 2,2. Nos pide también que sea diferenciable en el intervalo abierto, menos 2,2. Y también nos pide que la función evaluada en los extremos, en este caso los extremos son menos 2 y también es 2. La función evaluada en los extremos debe de ser igual. Ay, disculpen. Bien. Entonces, ¿qué significa? Que antes tendríamos que ver que se verifiquen estas condiciones para poder aplicar este teorema. Bien, entonces iniciamos. La función continua. Para la continuidad. Recuerdan, cuando una función es continua, cuando la función evaluada en el punto es igual al límite de la función cuando x se aproxima al punto. Ya está. Bien, esta condición, debido a que la función que nos están dando en este caso es una función polinomial, entonces se va a cumplir esta condición. Porque si yo quisiera analizar, miren, en cualquier punto que pertenezca aquí, de menos 2 a 2, en menos 2, menos 1, 1 medio, 0, qué sé yo, en cualquier punto que fuese, cuando voy a hallar el valor de la función en ese punto, ¿dónde voy a reemplazar? Aquí, porque esta es la definición, ¿cierto? Y cuando voy a calcular el límite, también voy a utilizar esta misma expresión y voy a hacer lo mismo. Voy a reemplazar el valor de x por el valor donde esté analizando. Y siempre voy a obtener el mismo resultado. Desde el hecho que es una función polinomial, yo digo, esta condición se cumple. Bien, ya está. La continuidad ya está. ¿Qué más necesito? Necesito que sea diferenciable, ¿no? Es decir, que la derivada exista, ¿no? Entonces, voy aquí, es un polinomio, una función conocida, ¿no? F' de x va a ser igual a ¿cuánto? 4x al cubo menos el 2 baja y sería 4x. Ya está. También existe su derivada. Ya está la condición. ¿Qué más sigue? Me falta entonces verificar que
la función en los extremos es igual. Bien, entonces tendría que hallar la función en menos 2. ¿Y eso cuánto sería? Menos 2 a la cuarta menos 2 por menos 2 al cuadrado. ¿Eso cuánto es? Menos 2 a la cuarta es 16 menos acá, menos 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. 16 menos 8, 8. Ya está, la función evaluada en menos 2. ¿Qué más necesito? Necesito el otro extremo, o sea, evaluar la función en 2. Esto sería 2 a la cuarta menos 2 por 2 al cuadrado. ¿Y esto cuánto nos va a quedar? 16 menos 8 igual 8. Ya está. El valor de la función es igual, tanto en menos 2 como en 2. ¿Qué significa? Que se están cumpliendo las tres condiciones. Por lo tanto, puedo aplicar el teorema de Rolle. ¿Y qué dice el teorema de Rolle? Que si la función es continua en el intervalo cerrado a coma b, es diferenciable en el intervalo abierto a coma b y el valor de la función en sus extremos es igual, entonces, ¿qué va a ocurrir? Entonces dice que existe por lo menos un número c, ¿no? Tal que la derivada en ese punto c es 0, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Ya hemos hallado la derivada de x. ¿Esto cuánto es? La derivada en x, 4x al cubo menos 4x, ¿no? 4x al cubo menos 4x. Pero aquí me están diciendo la derivada evaluada en c. Fácil, simplemente tendría que cambiar la x por la c. Y me queda 4c al cubo menos 4c. Y por el teorema me está diciendo que esa derivada evaluada en c es igual a 0. Por lo tanto, de aquí sacaríamos factor común 4c por 4c. Para 4c al cubo me falta el c al cuadrado, menos 4c, ahí está, salió el 4c y me queda solo 1. Esto igual a 0. Entonces tendríamos 4c aquí, c al cuadrado menos 1. El 1 es como si fuese un 1 al cuadrado. Es decir, tenemos aquí una diferencia de cuadrados. ¿A qué es igual la diferencia de cuadrados? C menos 1 por C más 1. Esto igual a 0. Entonces, de aquí, ¿qué tendríamos? Cada uno de estos factores se iguala a 0, ¿cierto? Es decir, tendría 4C igual a 0, C menos 1 igual a 0 y C más 1 igual a 0. Obteniendo C igual a 0, de acá obtendríamos C igual a 1 y de este otro C igual a menos 1. Ya está. ¿No? Bien, entonces, yo necesito graficar, ¿no? Entonces, digo, para C igual a 0, ¿cuánto vale la función? Si C es 0, ¿cuánto vale f de 0? ¿Cuánto es f? Ahí está. Sería 0 a la cuarta menos 2 por 0 al cuadrado. ¿Cuánto me va a quedar? 0, ¿cierto? Bien, entonces f de 0 es 0. Por lo tanto, aquí, ¿qué par ordenado se ha formado? Sería el 0,0. Ya está. C igual a menos 1. ¿Cuánto es f evaluado en menos 1? ¿Cuánto nos queda? Aquí, menos 1. Menos 1 a la cuarta, 1. ¿No? Acá voy a tener menos 1 al cuadrado, 1. Por 2, 2. Entonces me queda 1 menos 2, menos 1. F de menos 1, menos 1. Entonces, ¿qué par ordenado hemos formado? Menos 1, menos 1. Y por último tenemos el c igual a 1, ¿cierto? Que la función evaluada en 1 nos queda aquí 1 a la cuarta menos 2 por 1 al cuadrado. Esto sería 1 menos 2 menos 1. Entonces acá sería menos 1. ¿Qué significa? Que tenemos el par ordenado 1,
1, menos 1. Ya está. Y estos puntos los ubicamos en el plano cartesiano, ¿no? Aquí está. Y, ¿no? Tenemos el 0,0, ahí está, ¿cierto? Ahí está el 0,0, el menos 1, menos 1 estará por acá. Luego el 1, menos 1, aquí está, ¿no? Estos tres puntos tenemos, bueno, trazamos por aquí, ¿no? Unimos los puntos, sube, baja y vuelve a subir. Y en estos puntos, en el 0, ¿no? Como pueden apreciar, tendremos ahí una recta tangente horizontal. Aquí en este otro punto, menos 1, también tendré otra recta, ¿no? Y por último, en el 1, menos 1, aquí tendremos otra recta que es, otra recta tangente que es paralela al eje X. Ahí están los tres.